Yo adhiero a la teoría de que las campañas estrictamente de 30 días no modifican lo que previamente estaba sucediendo, salvo hechos drásticos, que alguna vez pueden haber ocurrido, pero en este caso no ha ocurrido nada de eso. En términos de campaña, me parece que hay poco y nada. Yo tengo la expectativa que a partir de la publicación, de la difusión de los spots audiovisuales, tanto en radio como en televisión, bueno, empiecen a haber algún nivel más de discusión y de debate. Esto para intentar de que la gente se aproxime a una decisión. Primero, la gente sabe que se vota el 14, la gente sabe que se vota el 14. Hay una mitad, un 50% más o menos, que tiene ciertas ideas de la votación del 14 de mayo. Centralmente en las categorías de gobernador y diputado, intendente, perdón, poco en el caso capital, diputado y concejal, y después hay aproximadamente un 70% que todavía no ha definido su voto, que no ha definido, pero a la hora... ¿Cuánto? ¿70? Hay un 70% más o menos que aún no tiene definido el voto, pero a la hora de hacer la simulación del voto electrónico lo termina definiendo, digo. Pero de ese total yo te diría que de ese total que no ha decidido su voto y lo termina definiendo una vez que ve la pantalla, hay una mitad que estaría dispuesta a modificarlo ese voto. Por lo tanto yo veo un escenario todavía incierto. Hay una discusión muy fuerte o dentro de las estrategias, polarización o atomización del voto. ¿Se puede observar en las encuestas? ¿Te animás a hacer alguna proyección en ese sentido? A ver, depende la categoría. En la categoría de gobernador, lo que en algún momento se especuló con una especie de tercio, donde el oficialismo se iba a llevar un tercio, el Frente Avancemos podía capitalizar otro tercio, y después el resto, había que ver qué pasaba ahí con Juntos por el Cambio, que empezó muy complejo el otro tercio, me parece que eso ya se ha esfumado. Yo veo, por lo menos en la capital o el Gran Salta, si se quiere, que es de donde tengo información, veo que el oficialismo me parece que ha sacado una diferencia muy importante sobre el segundo y el tercero, y en todo caso yo creo que está en discusión el segundo lugar, por lo menos en el Gran Salta. Respecto a los últimos acontecimientos económicos y que capaz puedan desarrollarse en los siguientes días, ¿la situación nacional puede afectar de alguna manera la decisión del elector provincial? Yo entiendo que no. Sí es cierto que más cuesta arriba la tienen los oficialismos, en este caso el gobernador, sobre todo el gobernador, y en algunos municipios es muy complicada la situación, pero eso en todo caso les dificulta el crecimiento, pero me parece que la gente no provincializa mucho, sobre todo en Salta, provincializa mucho a la hora de votar estas elecciones que están disociadas de las nacionales. La gente tiene claridad sobre quién es más o menos responsable de qué cosa. A pesar de que la gente después termina, en términos generales, enojándose con la política, pero sabe muy bien cuáles son las responsabilidades de un gobernador, de un intendente, y sabe que los desaguisados económicos vienen de nación, hay mucha claridad sobre eso. De hecho, cuando uno mide, ve la imagen del presidente Alberto Fernández muy decaída en Salta, y obviamente eso no se condice con las imágenes de los otros ejecutivos. ¿Eso es cierto, lo de Milei, que está muy fuerte, por lo menos en el área metropolitana? Yo hace tiempo que no estoy relevando datos nacionales de candidatos nacionales. Los últimos que tenía, perdón, esto ya del año pasado, de hace 4 o 5 meses, Milei era el candidato con mayor intención de voto en términos individuales en la capital. Una cosa que no deja de llamar la atención es justamente el tema vinculado a esta campaña que Gustavo le preguntaba recién a Agustina Gallo sobre el bla, bla, bla. ¿Ha tenido impacto? ¿Forma parte de campaña sucia y después se limpió? ¿Hay alguna posición al respecto? Impacto en términos electorales me parece que no. Yo siempre creo que la política en Salta se maneja en un microclima, me parece que juega más el microclima de la política. Son campañas muy comentadas en ámbitos de la política, de hecho probablemente mucha gente no sepa de lo que estemos hablando nosotros en este momento, y me parece que en términos electorales no. Es más, yo creo que yo no lo veo esto como una campaña sucia.
pero yo sí creo que las campañas negativas que hay, que existen y que van a seguir existiendo, no solamente en esta campaña, en lo que queda, estas 3 semanas que quedan, sino hacia adelante, no terminan impactando en el electorado. Ese es mi punto de vista. Respecto, decías que categorías como gobernador e intendente por ahí se presentan un poco más claras, sí, y se presentan bastante sombreadas lo que son las candidaturas a diputados y concejales. ¿Qué pasa con eso? Muchos candidatos, muchas listas, lo deliberativo no está en la agenda del ciudadano. Sí, ahí, claro, hay un tema. La gente en términos generales no cree que este tipo de comicios vaya a resolver la vida, ni que la política vaya a resolver la vida. En lo concreto la gente más o menos tiene esa noción. En las categorías legislativas hoy tenemos 22 listas de diputados en la capital. Para elegir 9 bancas. Exactamente, de las cuales son 9 bancas. Hay alguna posibilidad que algún candidato pueda ingresar 2, no creo que mucho más que eso, el resto... Es decir, una lista que se despegue del pelotón. Tiene que ser una que se despegue y que más o menos se asuma a los 15 puntos para tener posibilidades de ingresar 2 diputados, el resto me parece que va a ser 1, 1, 1 y así hasta el 9º. Y en la categoría concejal tenemos 32 listas. ¿Qué pasa ahí? Yo, la verdad, no estoy relevando categorías concejales, muy complejo, pero sí lo hice previamente a esto, y con los mayor intención de voto tenían hace un mes eran los más conocidos. Los mediáticos, esta es la pregunta justamente. Claro. ¿Pegan fuerte el tema de los mediáticos? Son los más conocidos hoy, son los que mayor intención de voto tienen. Yo creo que eso se va a definir en 2 variables. Una es esa y la segunda es por arrastre de lista completa. Me parece que ahí va a estar la definición de cómo se va a componer el Consejo Deliberante que viene. El tema es que la lista completa por ahí es media confusa, ¿no? Desde el punto de vista es muy confusa, ese es el gran tema. Yo creo que el gran tema que tenemos todos los que estamos trabajando en esto es por ejemplo, determinar quién va a traccionar la lista una vez que se elige gobernador. Claro, si el diputado, si el intendente o el concejal. Desde mi punto de vista va a ser el intendente mayoritariamente. ¿En Capital o en los demás departamentos? No, en términos generales. En términos generales, las campañas fuertes se están dando sobre todo en esas categorías, en las categorías de intendente, por el esquema que ha armado el oficialismo, por partir en 2 la mayoría del frente oficialista y de llevar generalmente los 2 candidatos más potentes en todos los lugares, salvo excepciones, en casi todos los lugares los mejores candidatos están... Eso ocurre en Capital también. En Capital también, sí. Esa disputa o ese contrapunto que hay, ¿a quién favorecería más? El contrapunto en la Intendencia de Capital entre Betina Romero, sí, y de Emiliano Durán. ¿A quién favorece la estrategia? Sí. No, la estrategia, yo no percibo que vaya a favorecer... A ver, si la pregunta en todo caso es si Sáenz está más identificado con alguna de las 2 figuras, a mí me da que no, que el voto se parte más o menos de manera igualitaria entre los 2 candidatos. O sea, cuando uno se desprende de la lista completa votando a Sáenz, a mí me sale más o menos de manera igualitaria hacia abajo. Yo creo que en términos de estrategia no, al que sí probablemente le sirva es al gobernador, a Gustavo Sáenz, que lleva a los 2 candidatos más potentes que hay en la capital. Que pueden colectar para él. Sí. Ahora, el voto de Capital no está marcado más por el votar por categorías con el voto electrónico. Bueno, yo creo que sí, yo creo que ahora vamos a tener incluso un plus en esto. El histórico más o menos ha sido entre un 65, 35, más o menos, depende de la categoría. 65 por categoría, 35 lista general, ¿o exactamente. Siempre es minoritario la gente que vota lista completa. Pero en esta que uno sospecha que podría haber llegado al 40 porque se trata de ejecutivo, yo creo que va a estar más cerca del 30. Por lo tanto, yo creo que 7 de cada 10 personas que vayan a votar ese día lo van a hacer por categoría. Este dato, obviamente, es muy difícil, lo infiero, no lo tengo, ¿no? Sí. Es un dato que con lo cual genera mayor incertidumbre. Es decir, la única certeza que tenemos es que es incierto. Es incierto, yo sí creo que la gente está muy predispuesta a votar, lo que nosotros conocemos como corte de boleta, es decir, ir armando el voto. Sí. Yo tengo la sensación de que la gente tiene más tendencia, va a tener sobre todo en esta elección más tendencia a hacer eso. Que los otros días, justamente en el tema de corte de boleta, decíamos con Benjamín Heber, lo que nosotros medimos es el diferencial, pero no tenemos conciencia, porque en muchos casos esos cortes de boleta se cruzan, ¿no? Entonces sí, es muy difícil medirlo eso. Es muy difícil. Sí, además no podemos
encontrar un patrón que va a decir cómo va a cortar la gente, sino que vamos a tener posibilidades muy diversas e incluso contradictorias. Podrían llegar a ser. En las elecciones del domingo pasado en Río Negro y Neuquén se dieron dos fenómenos completamente distintos. En Neuquén una asistencia más o menos normal y en Río Negro una muy baja asistencia. ¿Has medido sobre si va a ir a votar, no va a ir a votar? ¿Cuál es la sensación? Sí, ese dato también es muy difícil de obtenerlo. Yo hoy tengo no más de un 10% de gente que dice que no va a ir a votar, pero sobre el universo que nosotros trabajamos. Yo estimo que vamos a estar arriba del 70%, vamos a estar más cerca de los valores históricos de votación, de concurrencia en todo caso, hay que ver cuánto se da el voto en blanco. Ese fenómeno sí hay que observarlo. Perdón, de concurrencia en elección provincial ejecutiva. Ejecutiva, arriba del 70%, exactamente. Sí. Que no es lo mismo que una legislativa donde va menos gente. Yo calculo que va a ir arriba del 70, algunos creen hasta el 75, es probable, yo no lo descarto, pero yo creo que vamos a tener una concurrencia aceptable. Aceptable en los promedios históricos, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué hay de cierto cuánto pasa en la decisión de la gente en las últimas 48 horas, que generalmente es un porcentaje, se calcula de una tercera parte, un 30%, y de aquellos, una gran parte de esos, que deciden entre el trayecto de casa, haber tomado la decisión, si voy a ir a votar, y votar frente a la máquina? Yo la idea que tengo en relación a eso, que es un dato que yo no lo he podido estudiar, a eso sí lo he leído de algunos estudios que se han hecho, de que hay gente que decide incluso su voto dentro ya del cuarto oscuro, y exactamente se le atribuye un porcentaje muy alto, el 30%, yo creo que eso se da en determinadas categorías. Yo creo que la categoría de gobernador, intendente, no vamos a tener. La gente va con la idea más clara. No, la gente tiene una idea más clara y no es que llega sin saber absolutamente nada. Probablemente ya llegue con quizás alguna duda, pero con dudas menores, y mucha gente ya llega con mucha certeza. Sí va a pasar eso y mucho en la categoría de diputado y sobre todo en concejales. En concejales va a ser muy, pero muy complejo para la gente elegir en una misma pantalla entre 32 caras. Igual en las categorías gobernador e intendente, ¿cómo estás viendo el fenómeno de fragmentación del Frente de Todos en Salta? Es muy difícil. Yo lo que creo que eso sí se ha terminado atomizando. Va a haber un pedacito que vote al gobernador Gustavo Sáenz, otro pedacito que puede votar a Estrada dentro de Avancemos. Me parece que por fuera de eso el más beneficiado va a ser Walter Guayar, esa es la impresión que tengo, a nivel provincial y también en la capital, sobre todo por un nivel de conocimiento alto. Guayar debe ser un candidato de arriba del 90% de conocimiento. Y después me parece que las otras dos o tres fuerzas, donde está Escotorín, donde está Caliba y donde está Sabadini, me parece que se van a llevar la peor parte, van a ser elecciones muy por debajo de lo esperado. Guayar arriba del 90% de conocimiento, lo cual le acorta muchísimo el horizonte de recuperar a lo que tiene. ¿Tiene? Sí, a ver si entiendo. La pregunta es si Guayar, al ser tan conocido, tiene chance de seguir subiendo. Claro. No, muy difícil. Su apuesta es capitalizar el voto peronista. De hecho, me parece que de todos es el único candidato que ha salido a bancar al gobierno nacional. Me parece que él va a tratar de apostar a ese voto que en Salta existe, que es importante. Y va a depender mucho la suerte de un candidato como Guayar, de qué tanto prosperen las candidaturas, sobre todo de Estrada y de Nani. ¿A qué me refiero? De si existe cierta sensación de voto útil con esos dos candidatos, los que quieren que no gane Sáenz y quieren que termine el gobierno de Sáenz. Si no, no va a pasar eso. Lo que va a terminar pasando es que mucha gente va a decir, bueno, lo termino votando a Guayar o a otro parecido, porque la sensación de que Estrada o Nani no tienen posibilidad. ¿Y cómo ves a Juntos por el Cambio después de la crisis Una cortita que ha tenido? Antes de irnos del tema, cortito, porque Caliba nos denunció acá que Guayar iba financiado o apoyado por el gobierno. Le repreguntamos y dice, nosotros nos vinieron a hablar. ¿Puede ser funcional al saincismo la presentación de Guayar? No sé si la presentación de Guayar, la división de tantos candidatos opositores, o sea, 12 candidatos en la oposición, obviamente siempre beneficia a quien tiene fidelizado una cantidad de votos muy importante, como el gobernador o el ejecutivo en este caso. En el caso de Juntos por el Cambio, con
sucesivas crisis que tuvo y la última fue en la presentación de listas. ¿Cómo estás viendo? Más aún cuando Juntos por el Cambio también tiene problemas a nivel nacional. Bueno, Juntos por el Cambio sí, la verdad que tuvo mucha complejidad en el armado. Hoy es muy difuso cómo ha quedado ese esquema. Le ha costado mucho, pero me parece que ha empezado a repuntar. De todos los sellos que hoy existen en Salta, es el único sello que yo creo que va a tener un piso de 10 puntos. Por lo tanto, me parece que va a poder crecer un poco más de lo esperado. Me imagino que en la capital pueden hacer una elección que antes estaba... una elección que se preveía en torno a los 10 puntos, me parece que la va a superar. Y yo no descarto que pueda pelear el segundo lugar Juntos por el Cambio en la capital. ¿Suma o resta la candidatura de Posadas? No, me parece que suma. Porque Juntos por el Cambio no tiene candidato, no tiene... El tema es así, ellos armaron e intentaron democratizar el armado electoral de candidaturas. Entonces, si Miguel Nani del radicalismo era candidato a gobernador, vos tenías que darle al PRO la candidatura a intendente. Como no tenían candidatos potentes, me parece que la candidatura de Posadas se convierte en una candidatura que le da cierta proyección para la incorporación de algún candidato, por ejemplo, a diputado o a concejal. El PRO en Salta no tenía candidatos con niveles de conocimiento importantes para disputar una intendencia.